Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, ¿qué significa velar y orar? ¿Qué significa estar alerta? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que debemos permanecer alertas frente a la venida del Señor? Porque para muchas personas estar alerta es lo mismo que estar atemorizado o estar a la defensiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente significa tener un corazón que está alerta a la venida del Señor? Vayan primero a los Tesalonicenses capítulo 5. En la última porción de esta carta de Pablo a los Tesalonicenses, realmente comienza un poquito antes, comienza en el capítulo 4, y yo no sé si Carlos tuvo la semana pasada de darles una clase de escatología con su predicación. Sí, ¿verdad? Me dijeron que presentó las 5 posesiones escatológicas más importantes de la historia de la iglesia, algo así. La idea de Pablo de la venida del Señor comienza en el capítulo 4, al final, en el versículo 10 y ¿qué? Versículo 13. Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, ¿ya están conmigo ahí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que a nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí viene el pasaje en cuestión. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, esta última porción de la venida del Señor comienza en ese versículo 13 del capítulo 14 y continúa por todo el capítulo 15. Y vemos en esos versículos que Pablo comienza a hablarles acerca de la venida del Señor, y lo primero que hace es animarlos a que no pierdan la esperanza, pensando en aquellos que han muerto antes que ellos, a los que ya se fueron. Porque parece ser como que los tesalonicenses están teniendo un poco de dudas y de temor acerca de aquellos hermanas que ya han partido. Y tal vez están preguntando, oye, ¿qué pasa con los que murieron? ¿Qué va a pasar con ellos? Si ya murieron, es la esperanza del evangelio nada más para hoy. ¿Qué va a pasar más adelante? Y la doctrina judía que se traspasa también al cristianismo es la enseñanza de la resurrección de entre los muertos, ¿no? Entonces Pablo quiere recordarles que tanto aquellos que ya murieron como los que están todavía vivos van a resucitar de entre los muertos, que es la esperanza más grande de la vida cristiana, que un día todos nosotros vamos a resucitar como el Señor Jesucristo fue resucitado. Entonces Pablo dice que la esperanza de vivos y de muertos es la resurrección de la carne, como decíamos hace un momento en el credo, ¿no? Que nuestra esperanza es en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Y luego dice que los que vivimos, los que hayamos quedado, iremos a recibir al Señor en las nubes. Esta imagen de que Pablo pide prestada de los reyes que regresan en victoria, y el pueblo sale a recibirles con alegría, ¿verdad? A veces la idea que nosotros tenemos a veces es que el Señor va a venir en las nubes, lo vamos a alcanzar en el cielo si estamos vivos, y luego nos vamos a ir en una nave espacial a vivir a algún lugar espiritual, ¿no? La idea de Pablo es más bien, el Señor Jesucristo viene como un rey que ha vencido y viene ahora a reinar sobre toda su creación, y entonces nosotros como el pueblo de Dios salimos, o más bien Él nos lleva a las nubes a recibirle en alabanza, y los que habían muerto se levantan de entre los muertos, y en un momento todos hemos sido transformados con el cuerpo resucitado, y después entramos en victoria con el Señor. Entonces Pablo dice que hay que tener esta imagen en nuestra mente cuando pensamos acerca de la venida de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo aparezca, la palabra ahí es parusía, manifestación, o que Cristo va a aparecer otra vez. En esta idea, lo que Pablo está diciendo es que los muertos resucitarán, nosotros seremos transformados y vamos a unirnos con el Señor Jesucristo para que venga a reinar para siempre en la nueva creación. Amén. Entonces, estar alerta, primero que nada, es mucho más que estar al pendiente.
Especialmente estar al pendiente de los eventos escatológicos. Miren, la gran mayoría de los cristianos, cuando se habla de estar alerta, inmediatamente pensamos en esta idea de conocer los tiempos, ¿no es cierto? Les dije cuando empezamos esta serie de predicaciones hace un mes atrás, que a los cristianos nos fascina esta idea de los tiempos. ¿Cuándo viene el Señor Jesús? ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? ¿Cuándo nos van a querer poner la marca de la bestia? ¿Cuándo se van a manifestar los testigos? Y tenemos toda esta idea en nosotros de lo que va a pasar, ¿no? De saber cuál es la marca de la bestia, quién es el anticristo. Pero estar alerta más bien significa elevarnos por encima de estas predicciones escatológicas que por tanto tiempo nos han paralizado a nosotros los cristianos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que está obsesionado hasta cierto punto con conocer cuándo será la venida de Cristo? Oye, hay un grupo ha habido siempre un buen número de predicadores, algunos famosos y otros se hacen famosos porque se dedican a querer escudriñar los tiempos y a sacar fechas y a decir cuándo es y cuándo no es y a crear una serie de diagramas y de ideas de cuándo va a venir el Señor Jesucristo, y tanto así que muchos cristianos, pues queriendo saber más y saber más y saber más, pues se convierten únicamente en eso, en personas que están pendientes de estos mensajes y de estas ideas, pero no tienen un corazón alerta. Hay una gran diferencia. Les hablo rápidamente de algunas de estas ideas que la iglesia ha tenido o a veces tiene en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, es muy común que cuando la gente piense en estar alerta, piensa en escaparse del mundo. Esto le llamo yo, o otros también le llaman la escatología del escape. ¿Qué quiere decir esto? La gente que dice, el mundo está muy mal, el mundo está de la patada, nosotros lo que nos queda como cristianos es guardarnos y es protegernos de lo malo hasta esperar a que Cristo venga y entonces vámonos para el cielo. ¿Han escuchado esa versión de estar alertas? Muy común en nuestros días. Todo está mal, el mundo va a ser destruido y nosotros los cristianos tenemos que meternos en un búnker espiritual hasta que Cristo venga y nos lleve al cielo. ¿Les parece familiar? Es la escatología del escape, es decir, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada como cristianos hasta que Cristo venga a llevarnos a los cielos para siempre. Casi todos nosotros tenemos una versión así parecida a esto de lo que es la venida del Señor Jesucristo. Hay otra escatología que le puse yo, la escatología vengadora. Y esta es la idea de el hermano que siempre dice, pero hay un Dios, ¿verdad? Un Dios que va a venir a juzgar a todos los malos y va a destruir a los impíos y va a castigar a todos los pecadores. Y a mí no me toca decirle nada a nadie, yo quiero decirle esto a todo el mundo, lo piensa la persona, ¿verdad? Pero me va a dar mucho gusto el día que Cristo regrese y mate a todos los malos con la espada de su boca. ¿Hay una versión de la venida de Cristo así? ¿La han escuchado o no? Claro que sí, porque es muy común en nuestros días, ¿no? Un día el Señor Jesús va y a todos los malvados, a la gente, y ahí tenemos nuestra lista de quiénes son los malvados, ¿no es cierto? Los que hacen esto y los que son así, y los que se visten así, y los que dicen estas palabras, y los que a todos esos el Señor va a venir y ¿saben qué? Los va a destruir a todos para siempre y los va a mandar al infierno. Esa es una idea de estar alerta pensando que un día el Señor va a venir y va a destruir a todos los malos. ¿Qué produce este tipo de escatología? Bueno, produce cristianos vengadores. Que no podemos decir que odian a los malos, pero están bastante enojados con ellos, ¿no? Y luego la más famosa, estén conmigo otros minutos, la más famosa de todas es un tipo de escatología que se dio aquí en los Estados Unidos, particularmente en los 70s y los 80s, y ha inundado el mundo. Hay unas novelas muy famosas que luego hicieron películas, y los cristianos no debiéramos hacer películas, porque somos terribles para hacer películas, ¿ok? Somos de lo peor. Nunca me recomienden una película cristiana para ver, porque son de las peores producciones que hay en el mundo. Pero una de las peores producciones que ha habido de las películas cristianas es unas películas que están basadas en unos libros que se llaman Left Behind. ¿Alguien ha leído esos libros? A ver, ahí están 2 o 3 de edad.
Miren, las series de Left Behind, no los voy a avergonzar porque todos los hemos leído y todos hemos creído que eso es lo que va a pasar antes de que Cristo venga, y creer que estar alerta significa estar atento a Gog y Magog y al Armagedón y al Anticristo, y cuando salga esto acá, Israel y la muralla y el templo. ¿Sí saben lo que les estoy diciendo o no? Claro que sí. Es una combinación de la teología, de la escatología del escape y la venganza, pero con temas geopolíticos y económicos y mucha ciencia ficción. ¿Okay? Déjenme, se los digo de una manera más clara para que no se les vaya a olvidar. Las series y películas de Left Behind son de ciencia ficción. ¿Okay? No son interpretaciones serias de la venida del Señor Jesucristo. Son interpretaciones muy equivocadas en algún punto. Pero ¿saben que ese es el tipo de idea que la gente tiene cuando piensa en estar alerta? Cuando pensamos en estar alerta, pensamos en, ok, ¿qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Qué está pasando será que ya vamos a va a salir el anticristo? Ahorita que andábamos de viaje, mi esposa y yo, dijo mi hija Abby, ese va a ser la marca de la bestia. Dijo, entramos a una tienda de Amazon. ¿Okay? ¿Han entrado a alguna tienda de Amazon? No hay nadie, ni nomás productos. Y uno entra y pone su teléfono ahí, pip, ¿verdad? Y te dejan entrar y tú agarras lo que tú quieras. Yo agarré un cafecito, agarré una dona, pero eran 2 donas, pero la agarré como si fuera una así. Y la metí, no me la quería robar, hermanos, no me la quería robar, quería ver qué pasaba. La metí en una bolsita, agarré una botella de agua, no hay nadie en la tienda, salí, me fui. 5 minutos más tarde me llegó un correo electrónico, aquí está su cuenta de lo que compró en Amazon. Y dijo Abby, ¡oh! La marca de la bestia. Estar atentos, tener corazones alertas a la venida del Señor no significa estar atemorizados o estar obsesionados por estas señales y eventos que creemos que van a pasar, porque esto lo único que hace es paralizarnos en nuestra fe. Y si eso no es, entonces ¿qué es? A ver, pastor, díganos. Si no tengo que estar escuchando al predicador de las predicciones escatológicas, o más bien de la ruleta rusa escatológica, entonces ¿qué tengo que hacer? El apóstol San Pablo dice aquí en los primeros versículos del 1 al 4, búsquenlo conmigo para que lo podamos leer, versículos 1 al 4, capítulo 5. Vean esto, quiero que se lo graben y lo memoricen. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, ni siquiera de que yo os escriba. ¿Qué les está diciendo Pablo a ellos? Fíjense, estamos hablando de un grupo de personas que están haciendo preguntas ¿a quién? No al pastorcillo ahí, Tony Campos, ¿verdad? No al hermano aquel que predica. Al apóstol San Pablo le están preguntando, a ver, dinos, ¿cuándo es la venida del Señor? Y Pablo les responde y les dice, hermanos, primero que nada, quiero ustedes que sepan que no hay necesidad de que yo les escriba a ustedes acerca de los eventos, de los tiempos o de las cosas que van a suceder, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor nos va a sorprender a todos. O sea, piensen cuando vino el Señor Jesús la primera vez. Había profecías, había predicciones, había maestros de la ley haciendo cuentas, había personas a la expectativa. Y dice, y cuando apareció el Hijo de Dios por primera vez en la tierra, sorprendió a todo el mundo. Cuando el Hijo de Dios venga una vez más a reinar sobre toda su creación, no importa cuánto nosotros hayamos pensado que sabemos, el Señor nos va a volver a sorprender con su venida. Y dice, y ustedes no tienen que preocuparse de estas cosas, porque ya les dije anteriormente que el Señor vendrá un día, dice el versículo 2, dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pablo está haciendo alusión a unas imágenes muy poderosas de las palabras de Cristo, pero también del Antiguo Testamento. En otras palabras, Pablo está diciendo, aquellos que no conocen a Dios, no importa en dónde se encuentren y cómo se encuentren, no están pensando que el Señor Jesucristo va a regresar un día. Pero ustedes, dice, ustedes sí, porque son hijos de la luz.
Ustedes no viven en tinieblas para que este día, dice, los sorprenda como si vivieran en la oscuridad. Y entonces lo que Pablo está haciendo, y hay que tener mucho cuidado aquí con el lenguaje de Pablo, lo que Pablo está haciendo es utilizar imágenes. ¿Se dan cuenta? Un ladrón en la noche, una destrucción repentina, oscuridad. ¿Qué quieren decir estas imágenes si las juntamos todas? ¿Qué significa para alguien que no cree en Jesucristo una imagen como esta? Un ladrón en la noche que viene, una oscuridad repentina, una destrucción repentina. Significa que la persona no está preparada para lo que ya sabemos que va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa para alguien que vive en la luz? Significa esperanza, significa participación. Entonces, estas imágenes sirven para ilustrar la ignorancia del que no conoce el Evangelio, pero la luz que resplandece en aquellos que ya han aceptado la verdad del Evangelio. No es una predicción de eventos, no son cosas que van a pasar, que mira, cuando ellos digan, ¿verdad? Hay quienes interpretan y dicen, no, es que cuando ya Israel diga paz, entonces ¡bum!, va a venir el anticristo. Esto no es una serie de eventos que van a ocurrir. Este es el apóstol Pablo diciendo, miren, hermanos, los que no conocen a Cristo no tienen corazones alertas. El Señor los va a sorprender como un ladrón en la noche, pero ustedes que son de la luz, ustedes tienen que saber exactamente cómo deben comportarse, vivir y participar en el Señor, porque ustedes ya le conocen. Y luego inmediatamente vemos en el versículo 5 y 6, ¿por qué les digo esto? Porque hay una garantía en los versículos 5 y 6 de lo que el Señor les está diciendo. Dice el versículo 5, porque todos ustedes son hijos de la luz y son hijos del día y no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, que la venida del Señor no depende de nosotros, ni espera por nosotros, ni Dios está esperando en el cielo a que descifremos alguna porción oculta de la Biblia, o quién va a ser el anticristo, o quién va a ser esto o lo otro, para decir, ya lo descubrieron, mira mis hijos qué inteligentes son, es tiempo de regresar. Dios no está esperando nuestras predicciones. La venida de Cristo no descansa en nosotros, ni depende de nosotros, ni espera en nosotros. Muchas versiones de estar alerta son una caricatura de Dios, donde pintan a Dios como si estuviera esperando a que nosotros descubriéramos algún misterio que no hemos descubierto en la Biblia, o descifráramos alguna clave secreta que está por ahí escondida en algún libro de la Biblia, o alguna cosa como esa para decir, ya lo entendieron mis hijos, ahora sí es tiempo para que volvamos a reinar. No, la Biblia dice que nosotros somos hijos de la luz y por lo tanto, dice, ya no estamos en tinieblas. Y no hay por qué estar alarmados o confundidos. ¿Usted conoce a alguien que está alarmado por la venida de Cristo o por los eventos que predicen algunos que hablan de esto? ¿Usted mismo ha sido de aquellos que se atemoriza pensando cuándo es el fin del mundo? ¿Será que me van a poner la marca de la bestia a mí? ¿Será que el anticristo nos va a agarrar a todos distraídos y nos va a engañar? ¿Alguien por aquí o no? Unos 2 o 3, ¿verdad que sí? Claro. Pero ese no es el mensaje que Pablo está dando. El mensaje que Pablo le está dando a la iglesia es todo lo contrario. Les está diciendo que aprendan a vivir sin miedo, que aprendan a vivir con esperanza y que aprendan a edificarse unos a los otros. Miren el siguiente versículo, el 10, dice, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estamos vivos o que estamos muertos, vivamos juntamente con Él, sin miedo y con esperanza y vestidos de amor. Es lo que menos nos predican las predicaciones de Gog y de Magog y de Armagedón y del anticristo y de todas esas cosas que a la gente le encanta oír. ¿Eso es lo que significa estar alerta? El versículo 11 parece diferir bastante en lo que significa estar alerta. Dice en el versículo 11, dice, por lo cual, hermanos, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. O sea, vean lo que Pablo está diciendo. Mira, ¿qué pasa con los que murieron en Cristo? Y Pablo dice, bueno, los que murieron en Cristo van a resucitar con Él, y si nosotros estamos vivos en su venida, también vamos a ser transformados con Cristo. No hay por qué temer, no hay por qué tener preguntas, eso es todo lo que necesitamos saber.
Pero ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Y el apóstol Pablo dice, no hay necesidad de saber cuándo van a ocurrir estas cosas, porque ustedes están seguros en Cristo. Hay una garantía de que nada ni nadie los va a poder arrebatar de las manos de Cristo. Necesitan estar alerta. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo estamos alertas? ¿Nos aprendemos todos los versículos de aquí? ¿Estudiamos los misterios del Apocalipsis? No, dice Pablo, anímense unos a otros, crezcan en amor, vivan en la santidad del Señor y así permanecerán alertas en la venida del Señor. Si ustedes recuerdan cuando el mismo Señor Jesucristo habla en... ¿Cómo andamos de tiempo? No traigo reloj ahora. Dice que son las... ¿Alguien sabe la hora? 11, ok, tenemos un tiempo. Cuando el mismo Señor Jesucristo habla en Mateo 24, si quieren pueden buscarlo por ahí, pero cuando Él habla en Mateo 24 acerca de su vindicación, Él da un ejemplo muy peculiar que a veces se malinterpreta, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, dice que el reino de los cielos es como un señor, un dueño de una casa, dice que se fue lejos y dejó a su siervo a cargo de la casa para que alimentara y cuidara del hogar. Y dice, y este siervo fiel se encargó de hacer todas estas cosas, y cuando el amo vino, lo vio y dijo, muy bien, buen siervo y fiel, vas a ser recompensado. Dice, pero ¿qué pasa si este siervo, cuando vio que se fue su señor y dijo, mi amo está tardando en regresar, dice, y empezó a golpear a sus consiervos, empezó a abandonar sus responsabilidades? Entonces dice, cuando venga el amo va a venir en el momento que él menos lo espera y lo va a agarrar desprevenido y lo va a castigar. ¿Qué está queriendo decir Jesús con eso? Está diciendo que estar alerta, o por lo menos así lo podemos interpretar, no tiene que ver con estar especulando cuándo llega el señor de la casa, sino cuánto el siervo de la casa cuida la casa como si fuera suya. ¿Okay? El buen siervo no es aquel que está diciendo, ¿cómo me portaré hoy? ¿Será que hoy viene mi amo? ¿Será que todavía me quedan unos 2 o 3 días para hacer fiesta en la casa? No. El siervo alerta es aquel que sabe exactamente la responsabilidad que su amo le dejó y se comporta como si la casa fuera suya y nunca está preocupado por cuándo va a regresar el amo. Y el día que regresa, ¿qué lo encuentra haciendo? Exactamente aquello para lo cual lo dejó en ese lugar. Y lo ve y dice, oh, amo, ya llegaste. Mira, pues yo nomás seguí el plan que ya teníamos, ¿no es cierto? Cada vez que hablamos de la venida de Cristo debemos recordar una cosa muy importante, que Cristo ya vino por primera vez y ya nos dijo exactamente de qué se trata todo este asunto. Ya nos dijo cuáles son los valores de su reino, ya nos dijo cuáles son los principios de su reino, ya nos dijo a quiénes le pertenece su reino. Estar alerta no tiene que ver con esperar a otro Mesías diferente. El hermano Misael me dijo algo muy interesante el otro día y de verdad me quedó grabado en la mente. ¿Saben qué me dijo? Estábamos hablando de escatología y me dijo, ahí lo pongo en la luz, ¿verdad? En el spotlight, dijo, hermano, dice, parece que muchos cristianos más bien esperan al Mesías de los judíos y no al Mesías de los evangelios. Ahí digan, preacher brother, así para que se... Sí. O sea, la versión de Cristo que muchos cristianos están esperando es una versión completamente diferente al Jesús que vemos en los evangelios. El Jesús que viene a matar a todos, ¿verdad? Porque todos han sido malos. O el Jesús que viene a hacer cosas tan opuestas y diferentes a las que hizo cuando estaba aquí. No. El Cristo que regresa es el Cristo que se fue. Es el mismo Señor que hizo los milagros, el mismo Señor que amó a los pecadores, el mismo Señor que curó las heridas, el mismo Señor que fue compasivo. Ese mismo Cristo está regresando ahora en poder y en gloria. Y amén, por lo menos. Hermanos, estar alerta significa entonces imitar y crecer en las virtudes de Cristo en nuestras vidas, en nuestro testimonio para con los que no creen y en la participación con Dios en el mundo, o sea, ser más como Cristo, vivir más como Cristo, servir más como Cristo. ¿Qué significa estar alerta a la venida del Señor? Significa ser más como Cristo, vivir más como Cristo y servir más como Cristo. Nos deben importar las predicciones,
Nos deben importar los diagramas y todos los dibujitos que hacen aquellos que están entretenidos con averiguar los días y las horas y las fechas. Absolutamente para nada. El siervo fiel es aquel siervo que es más como Cristo, que vive más como Cristo y que sirve más a Cristo. ¿No son estas buenas noticias para contarle a otros? Todos los seres humanos desde Adán y Eva han sido esclavos del pecado y de la muerte, y desde el principio Dios ha querido formarse un pueblo para sí. Pero los seres humanos siempre hemos optado por nuestro propio reino, por nuestros propios deseos, y hemos sido rebeldes delante de Dios, y Él sabía esto. Así que desde antes de la fundación del mundo, la Escritura eligió a su Hijo Jesucristo para que viniera a darnos vida eterna a través de su muerte y de su resurrección. Entonces las buenas noticias, el Evangelio, es la proclamación de que en Cristo Dios ha destruido para siempre la condenación del pecado, la maldición de la muerte y el yugo de la rebeldía. Y dime algo, ¿crees que estar alerta tenga que ver con cualquier otra cosa que no sea esto? ¿Crees que estar alerta tenga que ver con cualquier otro mensaje que no sea este mensaje? ¿Con cualquier otra revelación que aún no conocemos? ¿Con cualquier otro episodio que Dios esconde en su palabra? Por supuesto que no. Estar alerta tiene que ver absolutamente cómo anunciar con nuestras propias vidas que somos de Dios porque Él nos ha comprado con la sangre de Cristo, que vivimos para Él porque Él nos ha dado su Espíritu y que amamos y servimos a un mundo porque el Padre nos ha amado así a nosotros. Para estar alertas, lo primero que tenemos que hacer es crecer y perseverar en el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué sucede entonces, hermanas, hermanos? Sucede que cuando nuestros corazones se llenan de temor, porque otro predicador ha predecido, así se dice, ha predicho, ha predijo, ha predicado. Cuando otro predicador ha dicho ya que ya viene el anticristo, que los eventos, que esto, que el otro. Cuando nuestros corazones se llenan de temor, cuando nuestros corazones se llenan de miedo por un mundo en decadencia, en lugar de escondernos, en lugar de pensar en escapar de la prueba, miramos con mucha confianza la garantía de la Escritura de que el Hijo de Dios viene a establecer su reino con poder una vez y para siempre. ¿Puedes confiar que los planes de Dios para tu vida son mayores que los problemas que enfrenta este mundo? Puedes imaginar que en lugar de vivir de una manera que pareciera haber olvidado la promesa de su regreso, te comprometes plenamente en la obra del reino y en las vidas de otras personas, en sus victorias y en sus valores del reino de Dios. Y tal vez estás pensando, pero es que yo ya tengo mis planes. ¿Y qué son tus planes? ¿Qué son tus planes y los míos comparados con la promesa de que el Señor Jesucristo regresará en un momento por su pueblo y reinará para siempre? ¿Qué son nuestras ganancias y nuestras victorias? ¿Qué son nuestras pérdidas y nuestras derrotas? No son absolutamente nada, ¿no es cierto? En el cuadro más grande, lo que realmente importa es que el Señor Jesucristo reinará una vez y para siempre en nuestras vidas y en toda la humanidad. Estar en la luz, estar alertas, con esto termino. No es un juego de adivinanzas escatológicas, sino una participación con Dios en la transformación de la creación para preparar al mundo entero para la venida del Señor Jesucristo. Con nuestras vidas, estando alerta, significa entonces ser como Cristo y vivir como Cristo y servir